de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bendiga, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra de Dios. Y este domingo no es la excepción. Hemos preparado un bonito tema para que usted pueda aprender más de la palabra bendita de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de una respuesta al humanismo humano. Hemos estado hablando de la soberanía de Dios y hay muchas preguntas y que muchas personas hacen: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Y aquí hay una respuesta para las personas que no han conocido de Dios, para el humanismo que dice que Dios no existe. Déjeme decirle, Dios es un Dios soberano, Dios existe, y hay una respuesta para cada pregunta que usted tenga. Ahí es que les invito para que se queden con nosotros para el mensaje de la palabra de Dios de parte del pastor Rogelio Colón. Que Dios les bendiga. Lo que tengo que pensar, lo que tengo que decir. Y escuche las palabras de una persona que es parte de este movimiento. Dice: cuando fui convencido de lo que era natural, que todos los fantasmas y los dioses eran mitos, entonces entró a mi cerebro, a mi alma, a cada gota de mi sangre, a cada parte de mi ser, un sentir, el sentimiento de un gozo de libertad. Dice: las paredes de mi prisión se cayeron. Mi vida fue llena de luz y todo lo demás se convirtió en polvo. Ya no era un esclavo, ya no era un sirviente. Dice: para mí, yo no había más amo en todo el mundo. Ahora era libre para pensar, para expresar mis pensamientos. Libre para vivir a mi manera, en mis sentidos, libre para dejar que mi imaginación tomara rumbo, libre para investigar, para soñar, para tener esperanza, libre para juzgar y determinar por mí mismo. Era libre. Ojalá fueran las palabras de un cristiano lo que acabamos de escuchar, pero no lo son. Son palabras de una persona que es parte de este movimiento. Para que quede claro, la persona o es agnóstica, que significa que no cree en un Dios sino en diferentes dioses, y ateo, una persona que no cree en ningún tipo de Dios. Usted dice: hermano, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver mucho con nosotros como pueblo de Dios. Y como dije anteriormente, no nos mantendremos callados. Vamos a hablar y vamos a platicar acerca de este asunto. Quiero que veamos dos resultados de esta tal llamada libertad humanista. La primera situación tomó lugar en la ciudad de Lake Elsinore, en California, en el condado de Riverside. En mayo de 2012, un joven intentaba cruzar la calle. Fue atropellado por un carro y el muchacho murió. Un joven de 19 años. Más tarde en ese año, su mamá levantó esta cruz como un tipo de memorial a su hijo. Decía que su hijo era cristiano y que él trabajaba en la comunidad. No era un muchacho egoísta, sino que trabajaba. Después de que pusieron esta cruz, una agencia dedicada a los derechos de los ateos, a los derechos de los americanos no religiosos, demandó a la ciudad y ordenó que se quitara, porque la cruz estaba en propiedad pública y por tanto estaba en violación de aquello que dice que
que no se puede establecer una religión, tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado. De eso hablaré después. Y la ciudad se dio a la presión y bajó a la cruz hace 2 días atrás. Pero quiero decirte que pusieron 6 cruces más en aquel lugar. Sin embargo, estamos viendo el cede del gobierno delante de las presiones de una sociedad humanista, más bien una minoría humanista, que no desea que el nombre de Dios sea exaltado, que no desea que se pongan símbolos religiosos como este en propiedad pública, porque es una violación constitucional. Siguiente ejemplo. En la ciudad de Nueva York, cuando cayeron las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del año 2001, cuando estaban recuperando la área, encontraron una figura hecha de metal en forma de cruz que está aquí. Y fue algo que sirvió de mucha esperanza y de consuelo para aquellos que trabajaban por 9 meses en aquel lugar, limpiando, buscando cuerpos, recuperando partes de cuerpos. Y como parte del museo de memorizar el 9/11, dijeron, queremos nosotros permitir que esto permanezca porque es algo histórico. Y también hay otros símbolos religiosos que también van a estar en aquel lugar, no solo la cruz. Pero la Asociación Americana de Humanistas dijeron que eso no se puede permitir en un lugar público, porque otra vez era una violación constitucional. Un juez en el año 2011 echó fuera la demanda y dijo, esto es absurdo, porque no solamente vemos la cruz, sino que vemos otros símbolos religiosos, y han apelado, por supuesto, lo que ese juez dijo. Pero más y más, hermanos, estamos viendo nosotros una agresividad aumentada de parte de aquellos que no desean que la religión se exprese libremente. Y hermanos, digo una y otra vez más, lo digo aquí en este lugar, lo digo a las cámaras, que nosotros estamos cansados de estas acciones y nosotros no vamos a callar y tampoco vamos a ceder. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos a callar, hermanos, y tampoco tenemos miedo. Amén. No tenemos miedo. Es necesario que el mundo entienda y escucha lo que dice la palabra. Es triste que en la demanda en contra de esta estructura dijeron la gente que aquellos que ven a esta cruz sienten síntomas físicos de depresión y de ansiedad y dolores de cabeza e indigestión. Come on, man. Por una figura de metal en forma de cruz. Es absurdo. Especialmente cuando consideramos, hermanos, que nuestro país fue fundado por personas que huyeron de Inglaterra porque eran perseguidos por su religión para venir aquí buscando un lugar donde poder adorar libremente. Y aunque usted diga, no soy americano, no importa, usted vive aquí. Y el hecho de que usted esté aquí en esta mañana significa que usted disfruta del derecho de adorar libremente, lo que no existe en otros países, tanto como China y tanto como Corea del Norte. Por usted está aquí en esta mañana, por hombres y mujeres que fueron valientes de huir de aquella situación para establecer algo nuevo que nosotros vivimos. Claro, no todos eran cristianos, entendemos eso. Pero cuando ellos dijeron que no deseamos que el Congreso pase una ley estableciendo una religión estatal y separando la iglesia y el Estado, no era porque no querían la religión. No querían que volviera a suceder una vez más la persecución religiosa que ellos sufrieron en Inglaterra. Ese es el contexto original de esa frase. No de que no se puede adorar a Dios o no se puede tener los 10 mandamientos en una corte o un parque. No, hermanos, esa es la verdad. Quiero que seamos educados en ese aspecto. Entendamos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que un país fundado sobre principios bíblicos
por mucho sacrificio, pudo haber llegado hasta este punto? ¿Dirá algo la Biblia acerca de esa situación? Y la respuesta, hermanos, es que sí. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, literalmente apariencia de religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo es responsable por escribir esta epístola. Él escribió 3 epístolas y esa, hermanos, fue la última que él escribió antes de su ejecución. Son palabras proféticas, porque no tan solo describían la iglesia de aquel tiempo, sino que describen la iglesia de nuestro tiempo. Desde el año 1900 hasta el presente estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de la indiferencia, en el tiempo de la frialdad hacia las cosas de Dios. En ese tiempo, tanto como ahora, estamos viendo, hermanos, terribles tiempos de degeneración social. Aquí Pablo describe 19 características que describen las personas de aquel tiempo. Pero la persona agnóstica y atea dice: si tu Dios, si este llamado Jehová es tan bueno y amoroso, entonces ¿por qué permite que la gente sean tan cruel? Que sean aborrecedores. Entonces Él no tiene poder para actuar en la vida de la gente. La respuesta se encuentra una vez más en la palabra. Y yo sé que tal vez haya algunos aquí en esta mañana que nos visitan, o aquellos que nos escuchan en la teleaudiencia o por internet, que dirán: yo no creo en tu Biblia, yo no creo en tu palabra. Está bien, pero si quieres hablar acerca del carácter de Dios, si quieres hablar acerca de quién es Él, entonces tienes que ir al libro que describe quién es Él. Y 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente acerca de la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16-21, encontramos las siguientes palabras: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fabulosas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, comenzamos esa conversación desde el punto de vista
que la Biblia es la palabra de Dios. Y entendemos que fue inspirada por Dios mismo, entregado a hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir las palabras que ella contiene. Por tanto, ella es la palabra de Dios. Comenzamos desde ese punto. Pero tenemos que entender también la soberanía de Dios en esa situación. Si Dios es tan bueno y tan poderoso, entonces ¿por qué permite tantas cosas? Entendamos su soberanía en lo que concierne la ira. Veamos las razones por la condenación. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, hermanos, no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. La condenación no viene porque Dios está aburrido en el cielo y no tiene nada mejor que hacer. Viene por una causa. Y esa causa, mis hermanos, en esta mañana es el pecado del hombre, su naturaleza pecaminosa. Al hombre le fue entregado desde el principio el libre albedrío. Dios deseaba tener comunión con Adán, deseaba él caminar y enseñarle, y le dio varias direcciones e indicaciones que él tenía que llevar a cabo. Puedes comer de cualquier árbol en todo el huerto, pero no comas de este. Dios no puso a un ángel con una espada para guardar aquel árbol. Dios no puso relámpagos para que cuando fuera Adán a tocarla, le cayera encima. Le dio su instrucción: no comas de este árbol. En el día que lo hagas vas a morir. No lo toques. Y así lo dejó. Y es lo mismo que hace con nosotros. Es lo mismo que él hace con el hombre. Aquel que cree tanto como el que no cree. Y aquel que decide no creer y no obedecer y no escuchar y aplicar la palabra, va a tener que pagar las consecuencias por no hacerlo en su vida. Hay consecuencias en no aceptar la salvación gratuita ofrecida por Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Van a haber consecuencias. Esas consecuencias son el juicio de Dios y el castigo eterno, que es ser enviado al infierno, eternamente y para siempre. Otra pregunta más. Si Dios es tan amoroso, entonces ¿por qué Dios escoge enviar gente al infierno? Y la pregunta es muy fácil. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos harían lo necesario para evitar que su hijo cayera en un mal? Dios obra de la misma manera. Y es algo que yo no puedo entender. Con toda la ciencia y toda la inteligencia y lógica que tienen esas personas, no pueden cantar algo tan simple. Dios es el creador de todas las cosas. Aunque lo creas o no lo creas, pero Él es. Y Dios desea que cada persona llegue a la salvación a través de su Hijo. Y te da la opción: escoge la vida o escoge la muerte, pero van a haber consecuencias. Si escoges la vida, si eres fiel, si permaneces hasta el fin y perseveras, entonces va a haber una recompensa para ti y para tu familia. Pero si no lo haces, porque soy justo, porque soy santo y esa es mi naturaleza, entonces voy a tener que enviarte a un lugar donde yo no quiero que tú vayas. Pero no me quedará otra opción. Igual que cuando disciplinamos a nuestros hijos. Cuando tenemos que disciplinarlos. Y muchas veces le decimos: este me duele más a mí de lo que te duele a ti. Y es precisamente lo mismo con Dios. Si nosotros creemos que Dios está en el cielo,
regocijándose de aquellos que murieron fuera de Cristo, estamos sumamente equivocados. Pero no le quedó otra opción. Mi hermano y mi hermana que está aquí en esta mañana, entienda esto para su vida. Y si eres una persona que es inconstante en tu caminar, si eres una persona que juega a la iglesia y juega al mundo, o que decide desechar y rechazar lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces tú corres el peligro de ser enviado a aquel lugar. Una vez más lo digo, la persona que está aquí en este día no te es garantizada la salvación. Es por gracia, pero también es por obediencia. Es por llevar a cabo y morir en nosotros mismos para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Okay? El humanismo dice que no tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Dice que no tenemos la capacidad porque necesitamos que alguien en el cielo nos diga cómo conducirnos. Somos llamados intolerantes, somos llamados ignorantes, de mente cerrada, o en inglés, to be called very narrow-minded. ¿Cómo responderemos a todo esto? Sinceramente, toma más fe creer que el mundo es resultado de una situación cósmica que creer que Dios ha creado el mundo. Toma más fe creer que el mundo tiene millones de años de edad cuando el Creador muy fácilmente pudo haber creado las cosas con un sentido de que es más viejo de lo que es. Sin embargo, no escucharán y no creerán. Pero alguien tiene que decir la verdad. Hermano, yo no me paro aquí como si yo fuera el único, no lo soy. Pero ya no más silencio, ya no más estar callados. Nosotros hablaremos públicamente acerca de estas cosas. Son personas ofrecidas, son palabras ofrecidas por personas que no conocen a Dios y necesitan nuestras oraciones. Sigamos. La segunda razón por la condenación es porque ellos han ignorado la revelación de Dios. Romanos 1, 19 al 20 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cuales son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona que vive sobre la faz de esta tierra, aunque no haya escuchado el mensaje del Evangelio, no tiene excusa para decir que Dios no existe. Porque Dios, a través de su creación, ha provisto una revelación general. Porque solo Dios pudo haber creado las cosas que nosotros vemos. Solo Dios pudo haber creado la vida. Solo Dios tiene el poder para hacer que el cuerpo pueda recuperarse y sanarse de heridas traumáticas. Solo Dios tiene ese poder. El hombre no lo tiene, Dios sí lo tiene. Y aunque la creación no provee el medio de la salvación para esas personas, sí lleva la conversación de quién es responsable por crear toda esta belleza. Las palabras de Pablo en cuanto a esa revelación son muy importantes. Dice, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir que Dios no existe. No lo hay. Porque todo lo que usted ve, su vida, revela que Dios es real. El testimonio de la creación es tan claro y tan constante que ignorarlo sería estúpido, sinceramente.
Sería estúpido. La condenación aquí no es basada en haber rechazado en el Cristo del cual han oído, sino en pecar en contra de la luz que sí tenían. Veamos los resultados de la condenación. Por pervertir la gloria de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pervirtieron la gloria de Dios. Dios es santo, Dios no peca, Dios no es corrupto, Dios no es perverso. Veamos su soberanía en la ira en cuanto a los resultados, y es que fueron abandonados a la fornicación. Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios les dijo, ok, han rechazado mi revelación, han rechazado lo que yo soy, entonces los voy a entregar a sus deseos carnales. Es su decisión. Lo pueden hacer. No es que Dios no tenga el poder para pararlos o para detenerlo, sino porque Dios respeta el albedrío que Él ha entregado a cada hombre y a cada mujer. Pero entienda, hermano y hermana, de la audiencia, van a haber consecuencias por ese rechazo. Dios no desea la muerte del pecador, sino que desea que todos procedan a la salvación y a la vida eterna. Pero porque Dios es un Dios soberano y justo, que respeta el albedrío del hombre, los entregó. Ok, los entrego. Hagan lo que quieren hacer, pero van a haber consecuencias por eso. También los abandonó a la perversión sexual. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios estableció un orden en el matrimonio. Dios estableció un orden en cuanto a las relaciones. Y es, bíblicamente, el hombre se casaría con una mujer. La mujer se casaría con un hombre. Sin embargo, porque no quisieron respetar y sujetarse a lo que establecido por Dios, entonces Dios los soltó para que hicieran lo que ellos quisieran hacer. Y que quede algo muy claro en esta mañana. No creemos, por lo que dice la Biblia, en el matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. No lo creemos. No lo aceptamos. No lo aprobamos. Pero sí los amamos. Lo que busca esta sociedad es aprobación de sus acciones. Están buscando que alguien apruebe lo que ellos están haciendo.
y en nosotros no estar de acuerdo a lo que dice la palabra con esas acciones o con ese estilo de vida, con ese pecado, entonces dice que nosotros somos intolerantes y que somos de mente cerrada. Están buscando aprobación, hermanos. Es lo que quieren. Sin embargo, la aprobación es algo que Dios no va a dar y tampoco nosotros lo vamos a dar. Pero sí creemos que Dios tiene el poder para salvarlos y perdonarlos y librarlos. Sí lo creemos. Amén. Lo creemos, hermanos. Y si usted es una persona que piensa, bueno, es que está bien, después de que se amen, no. La palabra es sumamente clara. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Que el hombre se case con un perro porque ama a su perro? Hazlo seriamente. Eso es lo que sigue. Porque el amor no tiene límites. Sí tiene límites en lo que contiene la palabra. Dios los abandonó a un estilo de vida depravado. Romanos 1, 28 a 32 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que la practican. Ese estilo de vida es uno que desafía totalmente y completamente a Dios. Es decirle, no me importa lo que tú piensas, no me importa lo que digan tus seguidores, no me importa, voy a vivir a mi manera, porque es mi vida, y soy libre y puedo pensar por mí mismo. También animan a otros que también hagan lo mismo. Eso, hermanos, es la razón por la cual el hombre puede hacer cosas terribles. Es la razón por la cual un joven puede entrar a una escuela en Newtown, Connecticut y matar a 22 niños a sangre fría. Dios no lo hizo. Dios no lo instó a que hiciera eso. Era la maldad en el corazón de ese muchacho. Y la gente pregunta, pues ¿dónde estaba Dios? ¿Sabe dónde está? Él estaba ahí, estaba presente, llorando por el sufrimiento y la matanza de esos niños. Él estaba ahí. Igual que ha estado en medio de los huracanes y los terremotos, igual que ha estado con los niños que se mueren de hambre en África y con los cristianos que son masacrados en África por su fe, por aquellos que son imprisionados en Corea del Norte e Irán por su fe. Dios no los ha dejado, sino que Dios está presente. Pero Dios no puede detener la mano de una persona que no se sujeta a su voluntad y tampoco reconoce que Él es Dios. Y eso, hermanos, es la verdad. Esa es la neta del asunto. Dios no opera en contra de la mente de un hombre que ya se ha determinado a hacer lo que es malo. No lo puede hacer. Dios no obra de esa manera. Dios ha dejado que el hombre viva y la mujer viva como él y ella quiera por las concupiscencias y deseos carnales y pecaminosas de su corazón. No porque a Dios no le importa, claro que le importa, pero te ha entregado y les ha entregado a ellos libre albedrío.
Yo sé que es un concepto difícil para entender para aquellos que son nuevos en las cosas de Dios, aquellos que nos visitan, aquellos que escuchan esto en la televisión. Pero es así que Dios obra. Dicen, si Dios es Dios, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permitió que los bebés fueran masacrados en el Antiguo Testamento? Lo permitió porque después de muchas advertencias a su pueblo le desobedeció y tuvo que haber juicio. De igual manera que habrá juicio para esos que practican y viven de esta manera. ¿Nos gozamos en esto? ¿Nos gozamos en que esta gente vivan de esta manera? De ninguna manera, porque a Dios no le gusta. Por eso predicamos y por eso en esta mañana decimos no mantendremos silencio, sino que hablaremos acerca de este asunto. He leído muchos comentarios relacionados con temas diferentes de nuestros tiempos, entre ellos las demandas de grupos humanistas en contra de los gobiernos por violaciones de separación del Estado y la Iglesia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Y muchos de los comentarios son asombrantes. No sé si usted toma el tiempo para leer los comentarios, pero son sinceramente asombrantes, hermanos. Porque hay personas que dicen, ustedes pueden vivir a su manera, cristianos, pero no nos digan a nosotros cómo vivir nuestra vida. No queremos decirte cómo vivir tu vida. Lo que sí te decimos es que si no te arrepientes de tu manera de vivir, van a haber consecuencias. Pero mientras tanto, si te arrepientes y aceptas a Jesús como Salvador, serás perdonado y redimido. Eso es lo que decimos. Hay otros que dicen, yo no creo en Dios. Está bien, no tienes que creer en Dios. Pero el hecho de que tú no creas en Dios no va a hacer que Él deje de existir. Es como el viento. Tú puedes decir, yo no creo en el viento, pero tu cuerpo te hace saber que sí existe porque lo sientes. Quizás no creas en el amor, pero tu corazón te dice que es real. Es indudable. Estas personas también comentan que los cristianos siguen mitos, que seguimos un libro anticuado que ya no tiene relevancia en nuestra sociedad, y que seguir esa palabra significa que somos ignorantes y estúpidos, que somos locos. Amén. Porque la cruz es locura. Next slide, please. 1 Corintios 1, 18 y 25, Pablo escribe y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no es un hombre a quien le importe lo que la gente diga de Él. Dios es Dios, siempre ha sido Dios, siempre es Dios y siempre será Dios, a pesar de lo que diga la gente. Él es el gran yo soy y nadie va a quitar su lugar, nadie lo va a destruir del cielo. Satanás no va a reinar en el infierno como creen algunos. Si somos locos por predicar, hermanos, pues que así sea. Pero conocemos que en esa locura existe una gran verdad. El que no confiesa
que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, y se arrepiente de sus pecados, y no cree que Él resucitó el tercer día y que ascendió a estar ahora con su Padre en el cielo, será condenado. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay diversos caminos, hay un solo camino al Padre y su nombre es Jesús de Nazaret. Y también están aquellos que dicen, bueno, hay muchos caminos al cielo. Estoy aquí para afirmar en parte la verdad de eso. Todos los caminos dirigen al cielo y esta es la razón por qué. Escuchen. Los caminos dirigen a Dios para salvación o para condenación. Amén. Así que todo camino dirige hacia Él. Depende de nosotros y de ustedes si va a ser para bendición y recompensa o si va a ser para maldición y castigo eterno. Así que es cierto que todo el camino dirige al Padre, no salvación. Es cierto. Pero hermanos, un solo camino, una sola verdad es el nombre de Jesús de Nazaret. Es la única manera que nosotros podemos entrar hasta con el Padre. El mensaje de la cruz es ofensivo. El único Dios, el único ser que a causa que los ateos y agnósticos estén incómodos es Jesús. Mencionas Alá, mencionas Confucio, mencionas Buda, mencionas Satanás, nadie se incomoda. Pero menciona a Cristo y la persona se pone muy incómoda y comienza a moverse en ese lugar. Porque su corazón sabe que es verdad. Hermanos, este mensaje de la cruz es ofensivo porque requiere que la persona renuncie su vida, que renuncie su egoísmo, que renuncie su ser para seguir a aquel que está en el cielo. Pablo veía la cruz como algo primordial para nuestra salvación. Es autorrenunciación, es obediencia a Dios, que puede llevar a la persona, igual que lo hizo con Cristo, a la humillación, a la persecución y hasta la muerte. Una idea que aquellos que perecían en esos tiempos y ahora consideraban como algo necio y estúpido. Y ellos dicen y creen que no hay persecución en los Estados Unidos. En inglés, I beg to differ. Porque sí lo hay. Si crees que los cristianos no son perseguidos, entonces mira los países donde están siendo quemados vivos por causa de su fe. A pesar de esas ideas y lo que sucede en este mundo, quiero que veamos las palabras de Cristo. Cristo está con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otro que tú eres un profeta, otros que tú eres Juan el Bautista, pero Pedro, el cabezón, dijo lo siguiente, tú eres el Mesías esperado. Jesús le responde y le dice, no fue hombre quien te ha revelado esto, sino Dios que está en el cielo. Y llegamos a esas palabras, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Para ser muy claro rápidamente, no fue una ordenación de Pedro como el primer papa. ¿Ok? Amén. No fue ordenación de Pedro como el primer papa católico, de ninguna manera. Tu nombre es
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad que tú has proclamado, yo edificaré mi iglesia. Y nada prevalecerá en contra de ella. Hermanos, la iglesia, tal y como sí, ha existido por más de 2000 años. Y ha pasado por tiempos de mucha victoria, por tiempos de mucha oscuridad, por tiempos de reformación, altas y bajas, y ahora está en apostasía. Pero el imperio romano que persiguió la iglesia ya no existe. Países que persiguen la iglesia ya no existen. Pero la iglesia, hermanos, sigue de pie. ¿No escucharon? La iglesia sigue de pie. La iglesia permanece. Y la iglesia permanecerá. Así que venga lo que venga, vengan demandas, vengan acusaciones, vengan leyes, la iglesia de Cristo prevalecerá hasta que Él venga por ella, que va a ser pronto. Venga lo que venga, esta iglesia vive. Hermanos, pueden quemarnos el edificio, le reprendemos en nombre de Jesús, pero lo pueden quemar, pero la iglesia sigue de pie. Porque por cuanto tiempo usted tenga aliento en sus pulmones, usted es la iglesia y yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pasen leyes, pasen lo que sea, no importa, porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, nos podemos nosotros confiar. Va a haber tribulación, va a haber tribulación. Va a haber dificultad, va a haber dificultad. Va a haber dolor, va a haber dolor. Pero ella permanecerá porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y hermanos, hay una promesa para usted. En medio de todo esto que está sucediendo en nuestra nación, en este estado, hay una promesa para tu vida. Y se encuentra en Apocalipsis 3, 10 al 13. El contexto de esto es la sexta iglesia a quien Cristo le habla en el libro de Apocalipsis. Juan es ordenado a escribir las palabras y vemos nosotros una de las dos iglesias a quien Cristo no proclamó condenación. A los demás Él dijo: conozco tus obras, pero tengo esas cosas en contra de ti. No lo hizo con esta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero hacer eco de lo que escribió Juan aquí. El que tiene oído en esta mañana, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te guardaré de la hora de la prueba. Usted dice, ¿de qué habla Juan? Juan habla acerca de la gran tribulación. Serás guardado, o sea, serás removido violentamente, lo que conocemos como rapto, de esa situación. Y no tendremos que pasar por el momento o la hora de la prueba, que es la gran tribulación. Él dice, por tanto vengo pronto, retén lo que tienes. Hermanos, retengamos la sana doctrina, retengamos la disciplina de la oración, de leer la Escritura,
de serle fiel a Dios en todo y en todo tiempo y momento. Y al que venciere, serás columna en el templo de mi Dios. Y eso es para otro día. Pero hay una promesa para nosotros, que todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor no debe afectarnos. Número uno, porque somos su pueblo, somos su iglesia, y no prevalecerán las puertas del infierno en contra de ella. Y número dos, porque viene por nosotros pronto. Y si nosotros creemos que nuestros tiempos son malos ahora, espérese hasta ese tiempo. Hermanos, ese es el mensaje de Dios para ustedes en esta mañana. Así que, mundo humanista moderno, esa es nuestra respuesta. No callaremos, no cederemos, no nos rendiremos y no tenemos miedo, porque Cristo está con nosotros. Y usted, iglesia de Dios, en esta mañana, no se rinda, no se desanime ante las circunstancias de esta sociedad. Porque ¿quién es soberano? Dios. Y tiene todo bajo control. Y viene por su pueblo muy, muy, muy pronto. Usted dirá, bueno, yo llevo toda la vida escuchando eso. Ok, está bien. Pero no se confíe. El hecho de quizás no venga tan pronto como usted piense. Porque Él llegará en el momento que nosotros menos esperamos. Y si no está listo, si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, si no está obedeciendo a Dios, si no nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado la cruz y hemos seguido en pos de Él, y no somos firmes, entonces cuando suena aquella trompeta, lamentablemente esa persona se va a quedar y va a sentir mucho remordimiento, mucha tristeza, mucha ira con usted mismo, porque cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse y o de reconciliarse con Dios, no lo quiso hacer. En esta mañana, iglesia de Sion Alabanza, le pido que se ponga de pie. Que el Señor les bendiga una vez más. Aquí estamos en la iglesia Su Gran Alabanza. Esta mañana pudimos tener una enseñanza tremenda para cada persona. Yo sé que usted ha aprendido bastante de la palabra de Dios. A veces parece que no hay respuestas a las preguntas, pero Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Él habla a nuestras vidas a través de su palabra. Y aunque la gente no puede entender o no quiere creer lo que Dios dice o hace, pero la palabra está ahí para nosotros, para que tengamos el conocimiento pleno de la palabra bendita de Dios. Es que es muy importante que entendamos esto, que Dios está en control de todas las cosas y que hay una respuesta para tu vida. En algunas ocasiones no estamos de acuerdo con algo que está sucediendo en el mundo secular, pero Dios tiene la autoridad, Dios tiene la palabra, Él es Dios y no podemos cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar su soberanía, que Dios haga y deshaga y diga o deje de decir. Nadie, absolutamente nadie. Él es todopoderoso. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y Él tiene todo bajo control. Así es que cuando sucede algo en la vida del hombre y preguntamos por qué, hay una respuesta. El mensaje de esta mañana ha sido de grande bendición. Gracias a Dios por este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, es un buen momento para que usted piense. Necesitamos de Dios. Si usted ha estado sufriendo bajo algunas de estas condiciones que se habló en las interrogantes de la vida, en qué está bien, qué no está bien, qué es aceptable, qué no es aceptable, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y es importante que pongamos atención a ella. Y esta palabra que Dios nos ha traído esta mañana ha sido de bendición porque nos ha enseñado, nos ha abierto los ojos de todas esas cosas que son
y que no son el hombre pecador, de la fornicación, de la lascivia, de el pecado que existe de sexualidad que está inundando este mundo en estos momentos. Es terrible, Dios lo condena, también nosotros lo condenamos. Y quiero que entienda que es la voluntad de Dios, que el pecado sea reprendido, que el pecado sea exhortado, sea expuesto, que sepa la gente que eso es pecado delante de Dios. Lástima que muchas personas no lo creen así. Algunas personas hablan de la fornicación solamente como noviazgo, como un day. Hoy tuve un day, en lugar de decir hoy fui a fornicar, dicen no, hoy fui tuve mi day este día, y desconocen la gravedad del pecado. Pero déjenme decirles, mis queridos amigos, que es pecado y es importante que nosotros lo sepamos. Esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero hacer una oración. Si tú te encuentras en cualquier necesidad en tu vida espiritual, si tú te encuentras con problemas en tu corazón, déjame decirte, Dios tiene algo para ti, pero necesitas tú buscar de Dios, necesitas esforzarte en encontrar la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la confesión de la palabra, a través de la confesión en tus labios, de recibir, de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, de pedirle a Dios en su misericordia, que tenga misericordia de ti para que tú seas elegido como uno de los salvos y de los redimidos por Dios. Yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Y tu confesión, tu aceptación es importante. Dile al Señor en la oración: Señor, yo abro mi corazón. Cierra tus ojos, dile: yo abro mi corazón, yo abro mi vida. Te pido que me perdones, que he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Yo no sabía, no entendía, pero ahora lo entiendo. Señor, perdóname. Quiero que me perdones y que tengas misericordia de mí. Señor, en el nombre de Jesús, pido este momento, Señor, por cada persona que se está entregando a ti, Señor. Te pido que tú llegues a sus recámaras, a sus corazones, que ellos puedan meditar, Señor, que ellos te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre, te doy muchas gracias y bendigo tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos despedimos de ustedes. Les damos gracias a Dios por su sintonía con nosotros. Esperamos que la próxima semana estén de nuevo con nosotros. Hay un mensaje de la palabra de Dios que será bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.